2, 1, acción. Bien, culminó la fecha 15 de las eliminatorias camino a Norteamérica 2026, ya con equipos que ya prácticamente sentencian su clasificación al Mundial, que aseguran repechaje, y equipos que ya prácticamente ya no tienen margen de error para jugar la Copa del Mundo en México, Estados Unidos y Canadá. Bueno, arrancamos con el resumen de las eliminatorias camino a Norteamérica 2026. Bueno, vamos a comenzar con el primer partido de la fecha que se disputó en el Defensores del Chaco, en Asunción. Paraguay recibía a Uruguay. Paraguay que venía de empatar 2-2 frente a Colombia en Barranquilla, que sumó de los 8 partidos que dirigió Alfaro, sumó 4 triunfos y 4 empates. Quiere decir 16 puntos de 24 posibles. Y la Celeste, que ganó apenas 8 puntos de 24 posibles. Y que estaba en la cuerda floja el equipo de Marcelo Bielsa. Bueno, vamos a hablar que venía a empatar 0-0 con Bolivia. Bueno, vamos a repasar lo que dejó esta fecha número 15 de las eliminatorias. El partido entre Paraguay y Uruguay. Bueno, la albirroja sigue invencible con el técnico Gustavo Alfaro y ya está casi asegurando un lugar en la Copa del Mundo. Venció claramente por 2-0 a Uruguay y está a un pasito de lograr su ansiada vuelta a la Copa del Mundo luego de 16 largos años. Mostrando una voluntad de hierro y personalidad desbordante, la selección paraguaya de fútbol se impuso claramente este jueves por 2-0 ante Uruguay por la fecha 15 de las eliminatorias y cada vez está más cerca de consumar su regreso al Mundial luego de 16 años. Matías Galarza en el primer tiempo y Julio Enciso en el complemento desde el punto penal desataron la algarabía en Sajonia y en todo el país por la retumbante victoria del equipo de Gustavo Alfaro, que dio una lección táctica al equipo del Loco Bielsa. Bueno, el partido. El equipo guaraní redondeó un primer tiempo excepcional en el Estadio Defensores del Chaco. Solo 10 minutos discutió el balón con el equipo uruguayo, antes de asentar completamente su estructura sobre el césped. Luego mostró una personalidad desbordante para imponer su garra y anular a la de los charrúas. Se requirió un rapidez general y asfixiante para quitarle el protagonismo a los visitantes. Miguel Almirón mostró el camino a la presión y la actitud del 10 contagió rápidamente. Julio Enciso y Antonio Sanabria acudieron al llamado y así elaboraron a los 13 minutos el gol paraguayo tras una triangulación en ofensiva. Centro de la joya no pudo ser resuelto por la saga celeste, pero necesitó la determinación de Matías Galarza para ganar la posición del portero Santiago Mele, que reemplazó a Sergio Rochet por lesión, y desatar la locura en Sajonia con gol que llegó sin tanta búsqueda. Luego de la ventaja, Paraguay siguió el mismo guión táctico. No permitió la reacción de Uruguay, a la que maniató en todas las parcelas. También volvió a mostrar su colmillo en el ataque antes del descanso, con otro disparo furibundo del hombre del lapso inicial Matías Galarza. En el complemento, las líneas se comprimieron, era de esperarse. El equipo de Alfaro cortó cuando es necesario para impedir que Uruguay levante vuelo, aunque sus intenciones llegaron hasta el arco de Gatito Fernández con disparos lejanos, cuyo mayor peligro emergió de los pies de Georgian de Rascaeta. En el tramo final, Paraguay dio el paso hacia adelante y liquidó a su rival, gracias a la presión de Julio Enciso, quien sufrió un penal al minuto 36. Fue un premio justo a un equipo que mostró amor propio y una voluntad de hierro para acariciar su objetivo, y el de llegar a la Copa del Mundo tras tantas decepciones. Con este triunfazo que retumba en América y en el mundo, la albirroja acumuló 24 puntos y ya se acumula en el tercer escalón. Igualar en puntos con Brasil, que empató con Ecuador. Enseguida vamos a hablar de ese partido. Y la Canariña será el próximo rival el martes a las 21:45 en San Pablo. Las estadísticas de este partido fueron 12 remates de Paraguay,
5 remates de la Celeste, 5 remates al arco contra uno solo Uruguay. 29% de posesión de balón contra el 71%. Paraguay cierra con 24, está en el tercer lugar. Uruguay tiene 21, queda en el quinto lugar. Vamos al partido entre Brasil y Ecuador, que se disputó en el Estadio Monumental de Guayaquil. Fue un 0-0. Ecuador, que venía a empatar con Chile, 0-0 en Santiago, sacó un empate fundamental en condiciones visitantes. Y Brasil, que viene de ser vapuleado con Argentina, que determinó la salida de Dorival Jr. y la asunción de Carleto Ancelotti como técnico de la Canariña. Bueno, vamos a hablar de este partido que se disputó en Guayaquil. Brasil sacó un punto sin brillante Ecuador en el debut de Carleto Ancelotti. La selección de Brasil sacó este jueves un punto sin brillo al empatar sin goles ante Ecuador en el debut del técnico italiano Carleto Ancelotti como seleccionador de la Canariña. Bueno, este empate le mantiene la Tri invicta como local en las eliminatorias, pero sin poder certificar todavía su clasificación para el Mundial. El empate mantiene a Ecuador en la segunda plaza tras alcanzar 24 puntos, y Brasil se queda provisoriamente en la cuarta posición con 22 unidades. Pese al 0-0, la Tri es una de las selecciones con mayor regularidad en las eliminatorias, en la que acumula 8 fechas consecutivas sin perder. La última vez que cayó fue en la séptima fecha, en la que debutó el argentino Sebastián Becasese, justamente ante este mismo rival Brasil, hace 272 días, menos de un año. Ancelotti, por su parte, le tocó iniciar su aventura con la Canariña, una de las plazas más complicadas de Sudamérica, pero su selección volvió a desarrollar un juego previsible y fácil de desarticular para Ecuador, que nuevamente dejó en portería en cero y registra apenas 5 goles encajados en 15 partidos eliminatorios. El ex entrenador del Real Madrid dio continuidad a la mayoría de los jugadores que venían jugando las eliminatorias con la verde amarela, con la novedad principal la exclusión del 11 del joven Estevao, que es jugador del Palmeiras y que ya es vendido al Chelsea, en lugar del suspendido Rafinha, y el regreso del equipo como titulares de Casemiro del Manchester United y Richarlison del Tottenham. La Canariña fue de más a menos en un partido que lo inició bajo su control, pero que lo fue perdiendo paulatinamente hasta dejar en el segundo tiempo la iniciativa de juego del Tri, que volvió a evidenciar la gran dependencia para hacer gol que tiene Ener Valencia, su capitán y máximo goleador histórico. Las defensas se impusieron en ese partido, donde apenas se contabilizaron 2 ocasiones claras de gol por parte de Brasil. La primera llegó en el primer tiempo con un remate dentro del área de Vinicius Jr. y la otra, la segunda mitad, con un disparo a Casemiro. Ambas ocasiones desbaratadas por el debutante portero Gonzalo Valle, que defendió el arco de Brasil, del arco de Ecuador, tras la lesión del calentamiento del arquero titular Hernán Galíndez. Alisson también se lució desviando la trayectoria del balón cuando Joel Ordóñez esperaba libre de marca para rematar por el otro costado tras un libre diagonal de Pervis Estupiñán. Aunque no generó ninguna ocasión clara, la Tri supo mantener el nivel pese a haber decidido celebrar el encuentro a nivel del mar en el Estadio Monumental de Guayaquil en lugar de jugar en la capital Quito, su sede habitual, a 2.850 metros sobre el nivel del mar. Cuando Brasil no tuvo el balón, esperó con mucho orden en su propia zona. Desde allí intentó aprovechar la velocidad de Richarlison por derecha, secundado por Estevao de Vinicius Jr. por izquierda, que se convirtió en el más activo y peligroso. Desde la reanudación del encuentro, tanto Ecuador como Brasil dieron más libertad en la inspiración individual, las tejidas en pequeñas sociedades. Richarlison se perdió una brillante oportunidad al fallar en el remate tras una jugada desequilibrante de Vinicius, liberándose la marca de Ordóñez y otorgando el pase para la acción desperdiciada. En los últimos 30 minutos, Ecuador arriesgó más, presionó más, lo que obligó a la Canariña a tomar mayores precauciones en su bloque defensivo.
Ecuador buscará la anhelada clasificación al Mundial 2026 en la fecha 16, que se disputará el martes, en su visita a Lima, en Perú. Y Brasil va a recibir a Paraguay. Bueno, 7 remates para el equipo de la Tri, 3 de la Canariña, 3 remates al arco contra 2. 53% de posesión contra el 47%. Brasil termina cuarto con 22 y Ecuador segundo por diferencia de gol con 24 puntos. Y vamos al Estadio Nacional de Santiago de Chile, donde se enfrentaban Chile y Argentina en el Estadio Nacional de Santiago. Bueno, Argentina, que ya había conseguido su clasificación la fecha pasada ante Brasil, jugaba frente a Chile, que venía a empatar 0-0 con Ecuador en Quito y es el último de la tabla. Duelo de extremos. Argentina sepulta la mínima ilusión que todavía tenía Chile, con múltiple ausencia y Lionel Messi ingresando en el segundo tiempo. Argentina venció 1-0 ante Chile este jueves como visitante por la 15ª fecha de las eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial del 2026, un resultado que aleja aún más a la roja del sueño mundialista. El delantero Julián Álvarez del Atlético Madrid anotó el único tanto del encuentro en el minuto 16, tras un gran pase al espacio de Thiago Almada. La selección campeona del mundo ya está clasificada y es el líder destacado de las eliminatorias con 34 puntos, mientras que Chile es el colista con 10 unidades y puede quedar fuera de la cita planetaria este próximo martes frente a Bolivia, que será en el Alto, con casi todo su medio campo fuera por suspensión o lesión. Con un Messi suplente, a la Argentina le costó encontrar el circuito de juego durante los primeros minutos. Cuando el juego parecía estancado, un balón al espacio de Thiago Almada fue aprovechado por la araña Julián Álvarez, que le picó la pelota al portero Brian Cortés para adelantar a la albiceleste. Aunque sin demasiado peligro, el dominio argentino fue asfixiante. Chile apenas robaba el balón. Y para la desesperación del veterano Alexis Sánchez, quien pedía repetidamente a sus compañeros que salieran a presionar. Necesitaba puntos. La Roja adelantó sus líneas tras el descanso, creando varias situaciones de peligro para empatar el partido. Ni siquiera el ingreso de Messi en el minuto 57 echó para atrás a la Roja. Pese a la embestida chilena, los minutos se agotaban, al igual que la esperanza del público que repletó el Estadio Nacional y que empezó a corear contra su técnico Ricardo Gareca. El grito de Gareca ya se va, Gareca ya se va. Y la Roja juega su última opción matemática ante Bolivia el martes en el Alto, ante más de 4.100 metros sobre el nivel del mar. Y Argentina va a ser anfitrión de Colombia en el Monumental. Pero incluso venciendo a la verde, Chile podría quedar fuera del Mundial 2026 si Venezuela tiene 15 y es séptimo y gana sus 2 partidos. Con la clasificación en el bolsillo, el entrenador argentino Lionel Scaloni aprovechó para ingresar a Franco Mastantuono, el debutante más joven en partidos oficiales de la selección argentina, con 17 años, 9 meses y 22 días. El talentoso atacante de River ingresó al minuto 84, dejando algunos destellos que lo han hecho brillar con su club en la Liga Argentina y en la Copa Libertadores, que llamó la atención del Real Madrid y otros clubes de Europa según la prensa. Mastantuono superó a Juan Sarnari, que jugó en el Campeonato Panamericano de 1960 frente a Costa Rica con 18 años, 1 mes y 22 días. El mediocampista ofensivo es por escándalo el líder futbolístico de River durante la actual temporada, con 4 asistencias, 7 goles, uno de ellos de magistral tiro libre en el Superclásico frente a Boca Juniors. Bueno, Argentina le ganó a Chile. Chile prácticamente está fuera de la Copa del Mundo. Matemáticamente no va a clasificar de manera directa y está muy complicada que clasifique por medio de repechaje. Bueno, vamos a repasar las estadísticas de este partido. 7 remates tuvo Chile, 10 de Argentina, 3 remates en la Roja, 4 de la Argentina, 33% de posesión contra el 67% de la Argentina, que termina con 34 puntos, y Chile en el fondo de la tabla con 10 puntos. Bueno, y vamos a la jornada del viernes en el Estadio Metropolitano de Barranquilla,
Colombia, que sumó frente a Perú, que viene a empatar con Paraguay, de perder con Brasil, de perder con Ecuador en condición de local, de perder con Uruguay. La última victoria de Colombia fue en la fecha 10 frente a Chile por 4-0. Y de ahí sumó derrota con Uruguay, derrota con Ecuador, derrota con Brasil. Un punto de los 12 posibles sumó Colombia en estos últimos partidos. Bueno, enfrentaba a Perú, que sabía que tiene que ganar para seguir con vida. Perú se aferra al milagro y Colombia se enreda. Empataron sin goles en Barranquilla por la fecha 15 de las eliminatorias del Mundial 2026. En un partido en el que los cafeteros no tuvieron argumentos para marcar y la blanquirroja piensa en los milagros. Sin creación, sin opciones de gol, sin dinámica, el equipo dirigido por el argentino Néstor Lorenzo sucumbió al planteamiento defensivo que lo llevaron a los peruanos en el Estadio Metropolitano de Barranquilla, que a la hora del inicio del partido ardía a los 35 grados Celsius. Y es que solo hasta el minuto 20 del encuentro, Colombia tuvo su primera oportunidad de anotar. En una buena opción que John Durán no logró invocar al arco defendido por el guardameta Pedro Galese. Pero fue un espejismo, porque ni James Rodríguez, ni Juan Camilo, el Cucho Hernández, ni John Durán pudieron generar peligro en el resto de la primera etapa. Pese al segundo tiempo, Colombia movió sus fichas e ingresó a Richard Ríos, Hamilton Campas, Marino Inestrosa, para buscar nuevas posibilidades de ruptura de la defensa propuesta por los dirigidos por Oscar Manuel Ibáñez, que se la jugó para el complemento, con una defensa más abultada tras sacar a Pablo Guerrero e ingresar a César Inga. La delantera Colombia nunca se encontró, y a pesar de las escaramuzas de los últimos minutos, el conjunto tricolor, el conjunto cafetero, aplazó su clasificación a la Copa del Mundo 2026, que se disputará en Canadá, México y Estados Unidos. Con 21 puntos, Colombia se mantiene en el sexto lugar de la clasificación por debajo de Uruguay, que suma los mismos puntos que con la unidad robada. Los peruanos llegaron a 11 en el penúltimo puesto y está a 4 del repechaje, está a 7 del repechaje. Está a 7 Perú en la zona de repesca. Bueno, estadística del partido: 15 remates de Colombia, 4 de Perú, 0 remate al arco de Colombia, 1 solo de Perú, 71% de posición contra 29%. Bueno, Colombia sexto con 21 y Perú noveno con 11. Está a 7 del repechaje. ¿Por qué? Venezuela le ganó por 2-0 a Bolivia y se ilusiona con clasificar a su primer mundial. Bueno, la Vinotinto superó con claridad a la verde. Se apunta entre las 7 selecciones que buscan ser protagonistas de la próxima Copa del Mundo: Estados Unidos, México y Canadá. La selección de Venezuela venció a la de Bolivia por 2-0. Abraza la ilusión de ir a su primera Copa del Mundo. Por la fecha 15 de las eliminatorias, la Vinotinto hizo pesar su localía, sumó 3 puntos vitales ante su rival directo en la lucha por el cupo a repechaje. Con esta victoria, Venezuela se afianza en el séptimo lugar, con 18 puntos, mientras que los bolivianos quedaron con 14, a falta de 3 jornadas para la finalización de la etapa clasificatoria. El trámite fue muy favorable para los locales, que de manera tempranera se hicieron sentir en el marcador. Minuto 5, Héctor Cuellar convirtió contra Ceballos. ¿Qué quiso hacer Héctor Cuellar, el defensor boliviano? Dar un pase al golero Vizcarra, y se le escurrió a Vizcarra y se le metió adentro, y el 1-0. Y a los 30 del primer tiempo ya apareció el goleador inoxidable José Salomón Rondón, que marcó el segundo tanto del encuentro. Y así ganó el conjunto de la Vinotinto. Venezuela va a visitar a Uruguay en el centenario a las 20 y Bolivia va a recibir a Chile a las 5 de la tarde en el Alto. Salomón Rondón sigue agigantando su leyenda, llega a 15 goles en todas las eliminatorias que disputó, los mismos que hizo
el uruguayo Diego Cachabacha Forlán. 47 goles para el venezolano, que superó a Ener Valencia con 46. Y Alexis Sánchez, que tiene 51 tantos en la lista de los máximos artilleros de las selecciones por eliminatorias sudamericanas. Y recordando que Lionel Messi ocupa el primer lugar con 112 tantos. Neymar tiene 79 y ya Luis Suárez con 69. Bueno, 2-0 ganó el conjunto de la Vinotinto, que está en zona de repesca y está a 3 puntos de su rival Uruguay. 10 remates de la Vinotinto, 9 de Bolivia, 5 remates al arco contra 2. 40% de posesión de balón y el 60%. Y así pasó la fecha 15 de las eliminatorias. Argentina es el líder con 34 puntos, ya está clasificado. Ecuador tiene 24, está también cerquita de clasificar al Mundial. Paraguay tiene 24 puntos también. Por diferencia de gol está tercero. Brasil está cuarto con 22. Uruguay 21. Colombia también 21. Diferencia de gol más 4 para Colombia, más 5 para Uruguay, por eso Uruguay está quinto. Colombia sexto. Y Venezuela está con 18. Está a 3 puntos de ingresar directo al Mundial. Bolivia tiene 14. Perú tiene 11. Y Chile cierra la tabla con 10. Y así se juega la próxima fecha, la antepenúltima, la 16, en el Alto. Bolivia recibirá a Chile a las 17 horas, en el Centenario Montevideo. Uruguay a Venezuela, en el Monumental. Argentina, Colombia a las 21 horas. A las 21:45 en San Pablo, Brasil va a recibir a Paraguay. Y Perú ante Ecuador el martes a las 22:30 en el Estadio Nacional de Lima. Bueno, ha sido un placer. En las próximas horas vamos a hablar de la previa de la fecha número 15 y después el miércoles aproximadamente vamos a hablar de lo que dejó la fecha 16 de las eliminatorias. Ha sido un placer. Nos encontramos un poquito más tarde para hablar de la previa de la fecha 15. Gracias por todo.